Latina Suma. Extrañaba ya este segmento. Bueno, y hoy tenemos a Milton Vela, que es CEO de Café Taipá, guardianes de tu reputación. Hablaremos un poco de reputación, de marketing de reputación, pero también de sostenibilidad. Ya le damos la bienvenida a Milton. Hola Milton, un gusto. ¿Cómo estás? Un gusto, muy bien. Bueno, cuéntanos un poco y explícanos quizá también de qué hablamos cuando hablamos de marketing de reputación. Y en este espacio siempre conversamos con empresas que vienen a contarnos una pisada positiva en las áreas donde también hacen negocios. Explícame un poco de qué va todo esto, porque también tienes un estudio del que vamos a hablar. Sí. Bueno, el marketing de reputación es una estrategia que, a diferencia del marketing convencional o de la reputación corporativa, lo que busca es llevar conceptos intangibles de las empresas, llámese, para que se entienda, la ciudadanía, la integridad, el ser buen empleador, llevarlo hacia la opinión pública, pero a través de canales de marketing. ¿Por qué? Porque a veces las empresas se enfocan mucho en la parte corporativa y cuando tienes crisis de reputación, no es que te peguen en los canales corporativos. A veces los ataques se dan en redes sociales, donde si es que no has compartido justamente los valores positivos que tienes, como digo, a través de ser empleador o anticorrupción y tal, si no lo has compartido en estos canales, directamente la gente empieza a criticarte y tú no has generado reputación ahí. Entonces, si tienes valores auténticos, puedes usar el marketing, que el marketing está para decir la verdad, generar relación, en espacios donde normalmente solamente se llevaba la parte más comercial, ¿no? Por eso es marketing de reputación. Interesante. Ahora, 7 de cada 10 profesionales en el Perú aseguran que la reputación ha crecido en importancia en los últimos 3 años. Cuando hablamos de reputación, ¿hablamos de eso que hacen bien las empresas o también transmitir una esencia positiva de ellas? Por ejemplo, recuerdo, y esto te lo quiero preguntar, el discurso que da Mitsuharu Sumura, que gana el mejor restaurante del mundo y dice: hay que ser humanamente sostenible, dice, ¿no? Y cuando ves los restaurantes, a veces se les ha criticado situaciones complicadas de sus propios cocineros. ¿Cuál sería ahí el mensaje? Digamos, enfocarse en que también los trabajadores puedan tener tiempos correctos de descanso. A partir de ese caso y a partir de ese discurso tan chévere que lanzó Micha, podemos hablar también de una sostenibilidad, digamos, del personal, un tema sostenible a nivel humano. Definitivamente. Lo que pasa es que cuando Micha habla, y de hecho hay un video anterior, ¿no? En el que justamente dice pues que para lograr ser de los top hay que trabajar muchísimo, más de 15 horas y tal, y muchos interpretan como que eso es una regla general para todos los trabajadores. Claro. A ver, en parte y definitivamente cuando tienes que tener algún logro ya más destacado hay un sobreesfuerzo. Pero en el caso de los trabajadores, si esto es comunicado, si esto es reconocido y se entran con ese convencimiento, pero vuelvo a decir reconocido y comunicado, el tema es diferente. Si no hubiera un reconocimiento y hubiera digamos, ya a nivel de sobrecarga de horas, pues el tema sería un tanto complicado. Y eso es reputación. Y eso es reputacional completamente. Claro. ¿Por qué? Y otro tema, esto es lo más importante, ¿no? Porque es lo que pueden decir, la reputación no es lo que tú dices. Lo que tú dices y defines es marketing. ¿De acuerdo? Que te busca un diferencial y es correcto. Y debería ser auténtico. Si no, no es marketing, estás mintiendo, es una estafa. Pero la reputación es lo que otros dicen. La reputación es lo que dicen grupos de interés, en términos técnicos, que pueden ser tus trabajadores, que puede ser la prensa, que pueden ser los clientes, y eso no lo puedes controlar, lo puedes gestionar. Entonces, si pasara lo que a nivel reputacional los trabajadores no estarían de acuerdo con las políticas que están recibiendo en un restaurante, no habría ningún problema en que encuentres esos descargos y esos reclamos en las redes. Y lo encuentras. Claro. Y pasa con restaurantes y pasa con muchos espacios. Entonces, si no se da eso, es porque probablemente, eso tendrían que investigar, pero probablemente hay un convencimiento, hay una aceptación o hay un bienestar del trabajador dentro de un restaurante de élite, ¿no? Claro. Ahora, se les pide también coherencia a las empresas, ¿no? O sea, que digan lo que, digamos, digan su esencia, que hablen, que hagan marketing, pero que también vivan eso, ¿no? Que tengan políticas para sus trabajadores coherentes, ¿no? Totalmente. ¿Cómo podemos asociar esto a lo que se vive, por ejemplo, en el entorno corporativo en el Perú? ¿Está evolucionando el Perú en ese aspecto?
A ver, eso es muy amplio. Yo te diría que hay empresas que sí, definitivamente lo están entendiendo hace mucho ya. Cuando tú has escuchado seguramente de transformación cultural, transformación digital o cultural, claro, y se habla esto de prepandemia, las empresas empezaron a entender que a nivel de valores era importante no solamente expresarlos y ponerlos bonito en tu página web o en un cuadro, sino que eso se tenía que convertir en acción directamente. ¿Y cuándo se convierten en acción? Cuando tienes políticas ejecutivas con tus trabajadores, políticas con los clientes, políticas con la sociedad, que esos valores bien escritos se convierten en decisiones que tomas y por tanto hay coherencia y no tienes que inventar nada. Claro. Entonces los trabajadores cuando ven eso y cuando reciben también esos valores y los viven, los comunican y los comparten sin ningún problema. Pero cuando no se da, cuando solamente es un discurso y pasa mucho, o cuando tienes una crisis de reputación, claro, y no aplicas esos valores, se genera esa falta de coherencia que comentas y entonces ahí el bienestar del trabajador o su propia percepción puede girar y puede cambiar, ¿no? Entonces, ¿Cómo ayuda ahí, digamos, Café Taipá? ¿Cómo ayudan? Porque ustedes estaba viendo que guardianes de tu reputación, ¿cuál es ahí el rol que juegan ustedes? Mira, quedándonos en el ejemplo que te comentaba hace un momento, ¿no? Y vamos a ir a la parte más álgida y compleja, una crisis de reputación. Cuando hay una crisis de reputación, ninguna empresa está libre, ¿eh? Ni la más honesta y obviamente la que tiene peores prácticas tendrá probablemente una crisis más aguda, más aguda y más próxima y menos gestionable, ¿no? Pero en una crisis de reputación que le puede pasar a cualquiera, encuentras dos escenarios. O realmente la empresa ha cometido un error y debe reconocer, ¿sí? O directamente es una desinformación que ha escalado. Si es una desinformación que ha escalado, rápidamente y a tiempo tienes que generar los descargos y esto se llama la verdad es indestructible, lo comunicas a tiempo por un comunicado o un vocero y con un buen respaldo debería estar ahí. Pero si la empresa realmente ha cometido una falta, lo mejor y directo es sincerar, correcto, comunicar, resarcir, mejorar internamente y seguir para adelante. Pero eso que te comento, que es lo correcto, es cuando tienes valores bien puestos y bien ejecutados. Ajá. Pero si lo tienes bien escritos y no ejecutas, no vas a reconocer. Claro, y no va a ser tan creíble. Vas a tergiversar, claro, vas a irte por la tangente y obviamente, tal vez, con todo lo que pasa en el país, hay tantas crisis en general, tal vez ya no hablen de tu empresa en 2 días más, porque hay tanta noticia que ya no. ¿Verdad, no? Pero eso se convierte en una mochila reputacional y en el siguiente problema que tengas te lo van a hacer recordar. Ahora, ¿y qué pasa, Milton, con las empresas que tienen acciones de impacto muy positivo, empresas que quizá tienen historias que quieren contar, que tienen probablemente una pisada que mejora la comunidad en la que trabajan, que tienen buenas políticas con sus socios estratégicos, pero no saben contarlo, no saben cómo contar sus buenas acciones, porque no todo es negocio, ¿no? También hay un buen impacto. Has tocado un buen punto y es a veces que no saben comunicar y otras es que tienen temor de comunicar. Ajá. Porque como estamos en un contexto de mucha desconfianza general, ¿no? Y además hay estudios, el que hemos presentado, pero también otros estudios en donde te dicen que ya tampoco se confía en las empresas. Entonces hay empresas que tienen muy buenas acciones, son consistentes, pero prefieren no comunicar porque si lo hacen saben que va a haber desconfianza y van a tener ataques y no los quieren gestionar. Como pasar piola, no quiero decir nada, el silencio claro, me conviene. El término técnico se llama greenwashing, ¿ya? Okay. El greenwashing es que no quiero hablar a pesar de que tengo buenas acciones. Ese es un gran problema porque al final no generas reputación positiva. Y luego tienes algún inconveniente y no has generado esa reputación que sí te merecías. Ajá. Entonces ahí realmente, y esto es una palabra clave en estos momentos, tiene que haber el atrevimiento, la valentía de comunicar lo que haces sin alardear, comunicando y tal vez convocando inclusive a que otras empresas sigan también lo que tú estás haciendo porque es justo que lo hagas. Ajá. Y el trabajo justamente que te hablo de marketing de reputación tiene que ver con ello. Porque si todo lo que tú vas a comunicar, acciones, por ejemplo, comentas de ciudadanía, atención a una zona de influencia, de una minera y tal, claro, si solo te quedas en canales corporativos, en un medio corporativo, que debes estar, pero si solo te quedas ahí, a veces la opinión pública no está ahí. Y no se entera nadie. Y no se enteran. ¿No? Entonces el marketing de reputación te lleva a tener un lenguaje en canales donde hay gente de a pie que también forman opinión y donde llevas tú un mensaje más entendible para que tengan una mejor percepción. Bueno, interesantísimo. Milton Vela, CEO de Café Taipá. ¿Cómo los encontramos en las redes sociales? ¿Dónde tienen presencia? Estamos en todas las redes sociales, cafetaipá.com es la página web. Estamos en todos los canales porque justamente hay que llegar a todas las personas. Buenísimo, Milton. Te agradezco el espacio también y bienvenido siempre para conversar sobre lo que hacen bien las empresas. Ustedes están detrás de todo esto de la reputación que siempre
siempre es un buen tema además para compartir con nuestra audiencia. Gracias, Milton. Gracias. CEO de Café Taipá, guardianes de tu reputación. Entonces ahí estaba Latina Suma, que cerramos este bloque, amigos.